la ley que ahora me ha dado una línea de trabajo muy interesante, que es la Ley de Economía del Cuidado. Resolví personalmente crear sacamos la ley finalmente, y crear una institución de pensamiento. Yo dije, ya ha venido mucha gente a Colombia, ya eso no es un issue, el issue es hacer investigación. Entonces llamé a José Antonio Campo y a Rey de Marulanda y les dije, y con mi hija creamos el CISO, el Centro Internacional de Pensamiento. Y la verdad es que hemos hecho dos cosas interesantes. La primera, bueno, tiene año y medio de haberse creado, fue un modelo de desarrollo con equidad de género, que es lo de la economía del cuidado. Tuvimos ya un seminario gratuito con el DANE. Ahora estoy luchando porque o bien se publique o bien sigamos, porque hay mucho todavía por investigar. Me la he pasado en los últimos 2 años viajando por el mundo dictando esa conferencia de cómo pasar la economía del cuidado, no el cuidado, sino aquellas actividades que las mujeres fundamentalmente en el mundo hacen, las labores del hogar, y cuidan a los miembros del hogar sin remuneración, pero que pueden ser hechos por terceros. Esa parte pasarla a lo que se reconoce como economía, distribuirla entre el Estado, el mercado, el sector privado, para liberar la mano de obra. Las mujeres están más educadas que los hombres y las diferencias en tasas de participación son muy grandes. El discurso es pasar del empoderamiento a la autonomía económica y al mismo tiempo valorar el cuidado, que está absolutamente subestimado, y hacer del cuidado una actividad eficiente que cubra a los niños, los ancianos, que cubra a los enfermos, que cubra las actividades del hogar, que entre otras cosas le da al sector privado una gran posibilidad de desarrollarse. Y la idea es buscar alternativas de modelos que sean más incluyentes. Obviamente el de economía del cuidado pues te incluye la mitad de la población. Y lo estamos haciendo con la CAF y se llama Infraestructura y Equidad. O sea, creo que infraestructura es el gran tema de América Latina, el gran sacrificado de las últimas décadas, en unos países más que en otros menos. En Colombia ha sido dramático eso, y ver cómo hacemos para que la infraestructura no solamente tenga impacto sobre el crecimiento, que ya está suficientemente probado, sino que contribuya a la equidad. O sea, cuál es el tipo de infraestructura que le permite a la gente gastar menos tiempo para tener acceso a más servicios, poder ir a sitios donde se genera demanda por empleo, etcétera, etcétera, un mejor uso del tiempo, en fin, muchas cosas que puede hacer la infraestructura. Estamos haciendo un modelo de equilibrio general para Chile, Perú y Colombia, con un modelo micro que permite bajar las grandes variables y su comportamiento en los modelos macro, para pasarlos y relacionarlos en sobreempleo, ingresos, para ver cuál es el impacto sobre equidad. Y estamos tomando el caso de Colombia Humanitaria como un referente distinto, pero un caso específico que puede dar los elementos. Quiero entrar puntualmente como frente a tu hoja de vida, que es amplísima, las experiencias que has tenido. Entonces, primero, como en el ministerio. Pues mira, yo creo que yo no he tenido una experiencia que no haya sido trascendental, te lo digo. En Planeación Nacional me tocó hacer una cosa muy interesante, que fue, se estaba haciendo el plan de Turbay, el PIN, el Plan de Integración Nacional, y a mí me dijeron, vea, haga la parte de desarrollo social para que no obstaculice. Entonces me tocó hacer un diagnóstico interesante, y lo mismo podría decir de todas, pero en agricultura tuve la experiencia de viceministra con muy buenos ministros, y después la experiencia del ministerio. O sea, cuando llega al viceministerio fue con Roberto Junguito, que venía de la SAC y conocía muy bien, y en ese momento se estudiaban productos, y en ese momento había una crisis en el sector, pero era una economía cerrada, o sea, se manejaba de otra manera. Pero cuando llegué en la época de Samper al ministerio, recuerdo que me encerré a estudiarlo, y lo primero que vi que el presidente López le pareció muy interesante fue la ganaderización de la agricultura. Y ahí se empezaron a ver esos problemas, y yo creo que hice lo más importante y no sirvió, que fue el contrato social rural, que es un poco el modelo que hoy quien fue mi viceministro, que es Rafael Echeverri, lo está implementando en todo el mundo, que es poner a todo el equipo del Estado a mirar el agro, a mirar el sector rural, su gente, a mirar el territorio. Y ese contrato social rural, bueno, levantó todas las olas, y pasé a Planeación, pero allí tuve la clara visión de que el problema del agro tenía muchísimo que ver con la situación social del campesinado, y con un problema que cada día hoy es una realidad, que es el problema de la tierra. O sea, tal vez el índice de Gini que más ha crecido en los últimos años en Colombia es el de concentración de tierra. Creo que estamos en 0,89. No, eso es una cosa salvaje, es casi en 1. 1 es la diferencia total, o sea, la concentración total. Creo que ese tema es un tema neurálgico, y me parece que
un poco la acumulación de experiencia, haber estado en el Ministerio del Medio Ambiente, haber visto agricultura en un contexto, haberla visto ya en una economía más abierta, te da una visión. Y últimamente, a raíz del Congreso y del tema del desplazamiento, me tocó meterme otra vez en el sector agropecuario y he escrito varias cosas. La verdad es que el tema de la tierra, por primera vez en mucho tiempo, está en la agenda. Eso me parece que es tal vez lo más valioso que se ha hecho. Primero el gobierno lo hizo, en mi opinión de una manera incompleta, pero eso no quiere decir que no sea valioso. Mi gran dificultad con el ministro de Agricultura ha sido, sí, está bien, usted puso el gobierno puso el tema de la tierra, puso el tema de las víctimas, por fin, y no de los victimarios como nos pasó en los gobiernos de Uribe, pero nada sacamos con hablar de las víctimas, que en su mayoría son desplazados y estamos hablando de millones de personas, si no se habla de los elementos productivos, o sea, si no hacemos que el campo vuelva y se recupere. El campo viene, es muy interesante, cuando yo hice el estudio de inversión con un grupo de gente muy valiosa, una cosa que encontramos era que si tú tomas desde el principio del siglo pasado, del siglo XX hasta ahora, hasta la apertura, la agricultura se movía al mismo ritmo que el crecimiento de la economía. O sea, cuando crecía la agricultura, cuando crecía la economía, crecía la agricultura, cuando bajaba, la agricultura bajaba un poco más. Pero a partir del 1990 se rompe esa relación. Entonces, cuando la economía crece, la agricultura no reacciona. Y cuando la economía cae, la agricultura cae mucho más. O sea, algo pasó muy sustantivo que rompió ese cierta relación, ese vínculo que había entre el crecimiento de la economía y el crecimiento agropecuario. Fuera de eso, se aumenta la brecha rural-urbana cuando los indicadores sociales en el país han mejorado, lentamente pero han mejorado, sobre todo los de pobreza y acceso a la educación. Pero resulta que mejoró mucho más el área urbana que la rural, entonces la brecha rural-urbana se ha agrandado, lo cual en este momento nos tiene un sector rural con, ni siquiera sabemos cuántos son porque no tenemos censo agropecuario hace muchos años, pero podemos estar hablando de 8 a 10 millones de personas que yo insisto que no han llegado al siglo XX en términos de calidad de vida, con unas pequeñas islas de modernidad, que son las flores, que son la poca ganadería intensiva, que es mínima, que es la palma, llenos de problemas, ¿sí? Llenos de problemas. Entonces, en fin, no le ve a uno al campo colombiano la dinámica y se ha perdido la oportunidad dorada cuando los precios de los alimentos en el mundo han subido. Claro, finalmente esto es una realidad muy triste, pero hay una luz de esperanza en medio de todo. Pero mira, la luz de esperanza yo la veo, yo soy de las que creo que en La Habana están pasando cosas. Y ahí nos estamos enfrentando primero al fenómeno muy curioso de este país, que este país o infla a la gente o la desinfla. Y en este momento están desinflando al presidente Santos, pues con razón, hay muchas cosas que no funcionan, pero eso está afectando algo que la gente no se ha dado cuenta lo que es la posibilidad de que algo se firme en La Habana. Y en La Habana el tema sustantivo es lo rural y es la tierra. Y yo siempre caigo en el problema de que me tildan de demasiado, yo no soy demasiado izquierdosa, yo soy liberal, demócrata, pero de todas maneras yo creo que la guerrilla hizo una cosa en que le ganó al gobierno en el sentido de haber llamado a la comunidad a opinar sobre la tierra. Y en ese momento se le introdujo al discurso del gobierno, que era sobre víctimas, sobre restitución de tierra, se le introdujo el elemento productivo, que es fundamental. Entonces me parece, para mí hay un signo muy esperanzador. Esta primera firma va a girar alrededor de la tierra y del sector rural. Y a pesar de que ha habido muchos motivos, ni la guerrilla ni el gobierno se han parado. Entonces eso quiere decir que algo anda bien. Frente al medio ambiente. Bueno, ese es otro, no, en eso sí ando tristísima. Yo creo que Colombia es un esfuerzo, tal vez el esfuerzo más importante por tener, digamos, la política ambiental más moderna de América Latina. Creo que la ley ha sido muy bien valorada. 3 o 4 ministros en 2 o 3 gobiernos hicimos un esfuerzo muy grande por construir el Sistema Nacional Ambiental y eso lo destruyó el gobierno de Uribe. Y en este gobierno están tratando, pero han puesto personas que no sé, todavía es muy pronto para juzgar al ministro nuevo. Veo que han tomado decisiones interesantes porque la presión ya es muy grande. Es decir, en un momento de una evolución minera, de un desequilibrio en el modelo económico, donde la minoría lleva la batuta, un país lleno de recursos naturales, era obvio que se presentaran el conflicto de la Drummond, que viene desde hace muchos años, del conflicto con lo del Tayrona, en fin.
y ahí veo algunas decisiones interesantes del gobierno, pero desbarataron la institucionalidad. Entonces, Colombia tiene que encontrar una manera es que si uno habla de equidad, uno tiene que hablar de equidad intergeneracional y ahí entra todo el tema de la sostenibilidad de una manera u otra. Claro, todos estos temas son temas neurálgicos que al final nos afecta a todos, pero no todos estamos relacionados con el tema. Sí. ¿Cómo poder empezar a generar esa participación de la sociedad civil frente a estos temas que son importantes? Mira, yo tengo dos sugerencias que me parecen interesantes. Yo encuentro que hay dos grandes fallas en general en el análisis nuestro de los colombianos, por parte del gobierno, por parte de la academia, por parte de la sociedad civil, por parte de todo el mundo. Primero, ver la globalización de una manera parcial. Yo creo que nos hemos demorado en aceptar que es una realidad. Y a veces pienso que en el gobierno de Samper, fuera de todos los problemas que tuvimos y que nadie nos reconoce que trabajamos como unos locos y no se hubiera acabado el país, en ese momento no hubo una posición absolutamente clara sobre la apertura, porque la apertura se hizo muy rápido. La apertura se hizo primero la de capitales con revaluación, un poco lo que estamos viendo ahora. Si usted abre la economía con un peso revaluado, pues usted obviamente le cae y le cayeron al sector agropecuario, se perdieron 1 millón de hectáreas de cultivos transitorios, eso no se ha podido reponer, la verdad es que eso sigue. Pero ahí tuvimos una posición, yo a veces considero medio ambivalente, porque la globalización es una realidad. Pero la verdad es que han pasado 20 años y ahora estos últimos gobiernos lo único que creen es que basta con abrir mercados. Entonces son los gobiernos de los TLCs. Y todo ese debate que tuvimos hace 6 años se perdió. Y ahí dimos, Robledo, mucha gente dio la pelea. Yo la perdí porque el presidente Gaviria, después de que hizo una ponencia con mucha gente, además muy valiosa, entre ellos el actual director del DANE, me ayudó mucho, mucha gente, Fernando Barberi, mucha gente ayudó, y mi equipo que era excelente, tanto que ahí siguen alrededor de alguna manera. Me puse a leer la ponencia que decía, ojo, estamos negociando mal, es mejor que el Partido Liberal diga que no, porque de todas maneras lo van a aprobar, pero aquí se siente un precedente. Eso se perdió porque en la última hora el presidente Gaviria ignoró todo lo que yo había trabajado y lo que hizo fue apoyar el TLC. Hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces, primer error que se está cometiendo es mirar la globalización solamente desde el punto de vista de abrir mercados sin mirar la realidad interna. Colombia, el problema más grave, y en eso hay coincidencia entre Fedesarrollo y mucha gente, es la competitividad. Y eso no es a punta de devaluación. La competitividad sí, la revaluación perjudica, pero es que esto es un problema de que seguimos produciendo lo mismo, vendiendo lo mismo, no ha habido reforma en el sector agropecuario de verdad, aquí no ha habido una distribución de la tierra de verdad, nunca. Ahora es tal vez uno de los esfuerzos más serios que se están haciendo con todos los problemas que se ven. El sector servicios es absolutamente informal, con pocas excepciones, tal vez los TICs nos están haciendo algo de modernización. Entonces hay que mirar, una recomendación es primero miremos la globalización en los dos lados. Sí hay que abrir mercados, pero hay que mirar cómo nos preparamos para eso. Y ya es tarde, porque ya firmaron no sé qué tanto, acaban de firmar el de Corea, yo no sé qué le va a pasar a la industria automotriz, y no está preparada la economía para eso. Ese es el primer gran error que creo que hay que corregir. Y si hay una presión del país, de la sociedad civil, porque haya reales transformaciones en la industria, que son los que generan empleo, reales transformaciones en el campo, ahí tanto la academia que empieza a reaccionar, empieza a volver a estudiar la tierra y el campo y la producción, puede haber la presión para que los gobiernos tengan una visión más amplia. Más, sí. Y el otro gran error que yo veo es que seguimos muy presionados por el corto plazo y hay un desprecio por la visión de largo plazo. Y en tercer lugar, lo otro que yo agregaría es que 50 años de guerra no pasan en vano. Hay demasiado individualismo, hay muy poca solidaridad y ahora caímos en un pecado terrible que es la política de los subsidios. Yo no sé, claro, antes en los gobiernos anteriores muchos gobiernos ignoraron la situación de los pobres, pero es que ahora reparten limosnas para todo. Y la prueba está en que en este momento más del 70% de la población es o pobre o vulnerable. O sea, todos estos programas focalizados sí le han aliviado la situación a los pobres, pero no los pasaron a las clases medias. Sino ahora hay una nueva categoría en América Latina y en Colombia es muy grande, que se llaman los vulnerables. ¿Qué son los vulnerables? Son las personas que no se están muriendo de hambre, que pueden cubrir de alguna manera sus necesidades básicas, porque no estamos hablando de indigentes sino de pobres, pero que con el menor shock caen.
Eso es el 30 y pico por ciento. En América Latina es el grupo más grande, porque la pobreza ha caído más y la clase media es más alta. Aquí somos 23% de clase media, es mejor que el 10% que teníamos antes. El 36% de vulnerables y el 38% pobres. Eso es muy grande, 70 y pico por ciento de la población. O sea, el problema de la desigualdad como un resultado de lo que ha sido el desarrollo económico y político de este país es evidente. Pero estamos como en análisis estancos en todo sentido. Analizamos separado la economía de la política, cuando la política es la que tiene que ver con todo. La educación separada de todo lo demás, y así, y la salud separada de todo lo demás. Y fuera de eso son análisis de corto plazo. Me gustaría hacer un análisis pensando en los dos polos, positivo y negativo. Entonces, para empezar, la minería. Pues mire, la minería es una oportunidad, pero hay una cosa que es muy importante que el país sepa: nosotros no somos una potencia minera. Es decir, Colombia puede tener petróleo por 8 años más, si no hay un descubrimiento grande, y no somos el mayor productor ni de oro, ni de níquel, ni de carbón, ni de nada. Yo no sé níquel cómo estaremos, pero en carbón ciertamente Sudáfrica, hay otros países. Entonces no somos una potencia minera, pero sí tenemos recursos mineros y recursos energéticos en general. Entonces, yo creo que lo interesante el reto es cómo aprovechamos esa coyuntura, que nos ha desbalanceado totalmente la economía. Colombia era una economía más o menos balanceada, ahora se disparó minería y los demás se estancaron. ¿Cómo hacemos para aprovechar esa bonanza, no perder esa oportunidad, pero darle el sustento a transformar los sectores que realmente generan el empleo que nosotros tenemos, que necesitamos y que son la base sólida de una economía? Entonces la minería es una oportunidad, pero el problema es que ¿cómo nos toma? Nos toma sin una institucionalidad ambiental, sin unas reglas del juego claras y sin la vocación de ahorrar para transformar los sectores que son la base. Eso me parece que ese sería el equilibrio. Por ejemplo, La Palma. Pues mire, La Palma ha sido un área de mucha dinámica, pero siempre me ha sorprendido que el grueso del mercado está en el país. La capacidad exportadora, no tengo las cifras recientes, pero hasta donde yo vi el 70% era mercado interno. La Palma tenía un gran problema de fitosanitario, ¿no? Y aunque sería el modelo ideal para unir pobres y medianos y grandes, inclusive los modelos que se consideran interesantes, que sería una forma de formar capitalistas en el campo, de los sectores rurales, pues no sé, lo que he visto hasta ahora es que a los campesinos le dejan el suero y los grandes empresarios se llevan la crema, como se dice en la costa. Entonces los pobres son los que siembran la palma, que se demora 5 o 8 años, y no necesariamente son los accionistas del procesamiento y de las exportaciones. Entonces me parece que sí es una esperanza, pero es que, insisto, hace mucho tiempo que este país no valora el sector rural, no se ha dado cuenta que si quiere crecimiento sostenible, que si quiere que las próximas generaciones tengan la oferta ambiental que necesitan, si quieren que haya equidad, porque la desigualdad del campo, hay que desarrollar el campo. El sector urbano ha sido muy ajeno al campo. Y los gremios del campo son tenaces, o sea, defienden intereses de los más grandes. Entonces, en ese contexto, digamos, La Palma es una oportunidad. Creo que hay que ver qué tanto podemos penetrar el mercado internacional. Sí le ha abierto la economía a varios sectores del país, pero no ha sido la fórmula que uno hubiera querido para arrastrar población campesina y llevarla a un proceso, a una etapa de capitalismo, digamos. Biocombustibles. En Europa los llaman agrocombustibles. Y yo fui miembro del CGR, de 2 instituciones del CGR, que es el centro que maneja el Banco Mundial y otras instituciones de investigación agrícola y en general en el mundo. Yo fui miembro de IRNI, que tenía que ver con el agua, y de ISPRI, que es el de la investigación. Y me acuerdo que en uno de esos seminarios, creo que del ISPRI en Europa, claramente quedó específico que en Europa se hablaba de agrocombustibles, que nada que tuviera que ver con alimentos. Aquí se inflan unas bombas en donde no era evidente que eso fuera una gran solución. Primero, no para el mercado interno, que es el caso de Brasil, en donde en el caso del alcohol ellos tienen casi que una industria automotriz
que utilice el alcohol. Aquí el componente de biocombustible o de agrocombustible es bajo y internacionalmente estamos enfrentados a muchas cosas. Se decía que la ventaja, por ejemplo, de que se podía competir con Brasil porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos bajaba los aranceles y Brasil nunca ha querido tener un Tratado de Libre Comercio, pero Brasil es muy eficiente. Entonces, a mí no me gustan los biocombustibles, sino los agrocombustibles. Y creo que hay que explorar y mirar qué está haciendo en Europa con otro tipo de plantas que no compitan ni con el maíz, ni con el arroz, ni con otras fuentes de producción de alimentos. No sé si es una percepción muy personal, pero yo siento que lo que se está jugando también ahí es en la producción alimenticia, ¿no? La alimentaria. Aquí no, el concepto de seguridad alimentaria, si ustedes se acuerdan de Uribito, él decía que con los precios de los alimentos tan bajos, que no se justificaba hacer sacrificios y que todo en biocombustible. Pues resulta que los precios de los alimentos están muy altos. Y Colombia, que es una tierra fértil, está importando 8 o 9 millones de toneladas de alimentos. Cuando creo que hasta la cebada la podríamos producir en pequeñas cantidades, y eso son producciones de pequeños agropecuarios, de pequeños campesinos. Yo creo que Colombia no maneja ni el concepto de seguridad alimentaria ni el concepto de soberanía alimentaria. Yo me acuerdo, siendo viceministra, estuve en Suecia y yo les decía, pero ustedes ¿para qué producen papas si la producen carísima? Por soberanía alimentaria. Claro, yo creo que también eso tiene que ver un poco con la cultura, ¿no? O sea, no hay una valoración real de lo que se tiene, no se cuida, pero tampoco se es consciente de que se tiene. Es que acuérdense que aquí el eslogan preferido era, ¿cómo es? El campo envejece, empobrece y embrutece. Es una concepción muy pobre. La realidad es que, mira lo que está pasando en el Perú. En el Perú, yo no sé los impactos sociales todavía, pero la verdad es que Perú en este momento encontró los nichos. Es decir, yo creo que nosotros entrar a las grandes ligas del mercado internacional es un esfuerzo inútil. Nosotros no tenemos, yo me acuerdo que hace poco, precisamente cuando se graduó mi nieto, que se graduó en Fox College, que es un college cercano a Chicago, nos fuimos por tierra y vimos toda el West. Yo decía, no, estos tipos que firmaron el TLC con Estados Unidos no pasaron por aquí. Aquí no hay nada que hacer, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de fincas espectaculares, cada una con unos hilos mejores que los que tuvo el IDEMA en su época. No se veía nadie, o sea, absolutamente mecanizado. Yo decía, nosotros no tenemos chance de competir con esto. Lo que nosotros tendríamos chance son de nichos, que fue lo que hizo Perú. Entonces Perú es el principal exportador, si no estoy mal, de alcachofas, o sí, de vegetales muy apetecidos, y muy sofisticados, digamos, y eso le ha abierto el espacio. Yo no sé qué está pasando con el pequeño campesino, pero sí sé que el sector rural lo lograron arrancar buscando nichos. Ni siquiera eso estamos haciendo nosotros. ¿Cómo se puede potencializar justamente un desarrollo? ¿Qué puede pasar acá? ¿Cómo lograr por lo menos esa iniciativa, ¿no? Mire, yo creo que el hecho de que esté en la agenda es un avance. El hecho de que figure en la agenda de paz ha hecho que mucha gente ponga los ojos allí. Hay alternativas positivas y peligrosas. Los países ricos del mundo que no tienen tierra, porque América Latina tiene el privilegio de tener tierra y agua. Pero eso no pasa en muchas partes de Asia, no pasa en Europa. Y muchos de estos inversionistas han visto que los precios de los alimentos han subido salvajemente y de las materias primas y no se ve que bajen. Entonces una amenaza es que esta gente venga a comprar tierras. ¿Por qué eso es malo? No es malo en sí, pero resulta que si no hay reglas, si no hay titularidad, ya hemos visto que en África ya se compraron un país entero, el equivalente a un país entero. Entonces me parece que hay que mirar el agro con una visión de global y encontrar los nichos donde podamos competir y entender que vamos a tener inversión extranjera, que el mercado va a ser muy importante, que hay que buscar productos nuevos, y eso uno no lo siente aquí seguimos muy estancados en eso. Sí, acá también lo que está pasando un poco es las tierras finalmente no se conocen, ¿no? No hay un conocimiento real de qué se tiene, dónde están ubicadas, para qué se pueden usar. Estas pueden ser agrícolas, estas para ganadería. Es que, ¿no? Mire, hay 39 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y 4 o 5 dedicadas a la agricultura, cuando debía ser lo contrario. Pero no ha habido forma. Y ahí es donde yo digo, los gremios, ¿qué hacen? Con toda la plata que reciben a través de los fondos parafiscales, ¿por qué no han inducido ellos una propia transformación del sector? Mire, la ganadería intensiva puede ser una realidad
muy fácil de conseguir y liberar tierras buenas para la agricultura. Pastos, por ejemplo. Quiero hablar un poco como de las tierras y la problemática que hay frente a ellas. Por ejemplo, el robo de tierras que hay en Colombia. El no conocimiento de las tierras, pero además que las tierras después resultan ser dueños de otras personas, ¿no? La titularidad. Es que el desplazamiento ha tenido dos víctimas, una la gente y la otra la tierra. Y lo que uno ve es que se ha desplazado la gente de la tierra y se le ha asignado a gente que muchas de ellas la meten en una ganadería extensiva. A mí me parece que la tierra está como en el centro de todo. Está en el centro de la agenda de la paz, está en la agenda de la sostenibilidad ambiental, por la oferta ambiental que se da en la tierra. Está en muchos sentidos, es el eje de debate. Lo que falta aquí es que nazca una política y que nazcan unas propuestas, los fondos de tierra, algo que no se llame reforma agraria que le produce disipela a todo el mundo, pero que tenga ese objetivo, es decir, no sé si impuestos, pero creo que lo que hemos ganado en este momento es que esté en la agenda. Sí, hay una necesidad como de tener claridad frente a quién es dueño de qué lugar, ¿no? Eso que no hay titulación. Claro, y lo que estamos viendo de parte del INCODER es que ellos están saneando un poco la tierra para empezar a adjudicarla y hay procesos, pero ¿cómo se puede acelerar eso? Muy difícil, porque el Ministerio de Agricultura no tiene institucionalidad. Cuando crearon el INCODER juntaron el pedacito del INCORA, eso era como una isla llena de pedacitos, como un archipiélago lleno de pedacitos que no se coordinaban. Me parece que ahora ya están teniendo como el foco, y si ellos se enfocan pueden hacer cosas interesantes porque es un buen equipo. ¿Tú tienes de pronto en mente algunos porcentajes de cómo está la tierra distribuida, de qué falta hacer, de qué potencialidades tenemos? Bueno, yo te decía que la cifra más gruesa es 39 millones de hectáreas en ganadería y 4 en agricultura. De resto es muy difícil porque no ha habido censo y el censo está enredado. Entonces no tenemos información clara ni de quién son los propietarios, ni dónde están, ni qué producen, ni nada. En el caso de Carimagua, yo sé que tú has estado un poco al frente de eso. Quiero que me cuentes un poco en qué va, de qué viene y hacia dónde. Carimagua fue un centro de investigación del CIAT, que es una parte del CIGR, que ha hecho aportes a la agricultura y a la ganadería colombiana, entre otras cosas, evolución en semillas de maíz, etcétera, etcétera. Y resulta que eso se abandonó porque les faltó presupuesto o algo, y Carimagua, que era una hacienda de no me acuerdo cuántas hectáreas, de todas maneras todavía tenía instalaciones. Entonces el gobierno resolvió crear un modelo de relación público-privada que no es la deseable. O sea, eran unas personas del sector privado que seguramente iban a poder administrarla bien y sacarle el jugo, pero por otro lado quedaba toda la parte científica y analítica que no tenía interés en trabajar con esta gente. Ahí ha habido una dicotomía muy complicada y tal vez lo único que puede salvar esta situación es el censo. ¿Cómo hacer un balance entre propietarios y trabajadores, ¿no? O sea, eso, si no hay un censo, yo lo veo muy difícil. Sí. Esa es la... Bueno, y quiero ya para cerrar, ¿tú qué perspectivas ves de desarrollo en Colombia? ¿Cuál es la alternativa que se le da a los jóvenes, sobre todo, quienes se empiezan a enterar de esta situación, quienes empiezan a ser parte de la problemática, como para que empezara a generar un desarrollo, algo más propositivo? A ver, bueno, yo creo que el hecho de que la tierra esté en la agenda y que sea un tema neurálgico ha generado un despertar, primero entre los investigadores. El informe de desarrollo humano de este año fue sobre el sector rural, ¿sí? Segundo, entre la academia misma, y obviamente hay que transmitírsela a los estudiantes. Yo creo que Colombia va a tener que salir con unas estrategias novedosas en el sector rural. Primero, es mucha gente. Segundo, está muy rezagado. Tercero, es una gran productora de alimentos. Mire eso, los alimentos los producen en su gran mayoría los campesinos. Mire todo lo que le ha pasado a los campesinos, y aquí no nos falta alimentos. Aquí puede faltar de todo menos eso. Y ya se empieza a reconocer que el valor y la contribución de las pequeñas propiedades es mayor que la de las grandes. Eso me parece que son elementos que, si los que estamos interesados en el tema seguimos
profundizando, va a conmover al gobierno para plantear cosas que no sean simplemente favorecer a los grandes o cosas de ese estilo. ¿Hay algún mensaje que quieras dar? Sí, yo creo que el mensaje que yo quisiera dar es que apostémosle a la paz y sobre todo lo que creemos que el sector rural ha estado abandonado y necesita una prioridad. Si la paz llega a ser realmente el punto de encuentro de los colombianos, de ahí sale un desarrollo rural que va a permitir no solamente que esta gente vuelva ya del siglo XIX, sino se ubique en el XXI, pero además que permita que el país se beneficie de unos precios altos y pueda generar una dinámica exportadora que la necesita. Muchísimas gracias, Cecilia. Ha sido un placer.